en el ANA Económica, de un columnista que siempre está con nosotros, como es Juan Valerdi, y que ayer lo vimos escribiendo en El cohete a la luna, pero además en la editorial del Perro Berbisky, haciendo referencia a su columna. Y un poco para repasar esa columna y sus ideas, como lo hace siempre, no es novedad para nosotros, pero está bueno reconocerle a Juan, estar ahí, y que uno lo pueda leer en el cohete. Hola Juan, ¿cómo te va? Buen día, Fernando Alonso te habla aquí de Caput. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Buen día. Aquí estamos. Y bueno, me parece que es también, no solo por el tema de la pandemia, sino porque algunas cosas empiezan a traslucirse de lo que pueda llegar a ser el gobierno nacional. ¿Cómo ves el tema? Bueno, sabemos tu postura histórica con relación a la negociación de la deuda, pero en este marco, en el de hoy, porque el mundo es dinámico, tiene posturas dinámicas, nadie iba a pensar a esta altura de las cosas que la negociación del gobierno con los acreedores privados iba a tener un grupo quizás muy cercano, un nuevo respaldo del Fondo Monetario y del BID, y en el otro extremo quizás, que no es para descartar obviamente, pero en otro extremo quizás bastante solo BlackRock. Contame un poco eso y después quiero que me analices este escenario post-pandemia de incentivo al consumo que va trasluciéndose en algunos medios. Bueno, lo del escenario relacionado con BlackRock tiene que ver con que hay un error de análisis que lo veían algunos de los analistas económicos que dicen que a BlackRock, dado que tiene un montón de bonos de la Argentina y que tiene acciones de Argentina y demás, le conviene que haya un arreglo sustentable en el tiempo y entonces que le convendría agarrar lo que el gobierno ya ofreció, ¿no? Pero el error del que dice eso es pensar que BlackRock se va a quedar con esos bonos y con esas acciones por muchos años. Tranquilamente BlackRock podría estar forzando un acuerdo que sea absolutamente insustentable, los mercados festejan y BlackRock vende sus tenencias, así que pensar que a BlackRock le interesa mucho el futuro de la Argentina porque tiene bonos es un poco tonto, digamos, por decirlo sutilmente. Y BlackRock está jugando del malo de esta historia, probablemente porque se quiera deshacer de los bonos y demás, está forzando justamente eso, así que hace de malo porque son los malos, digamos. Los otros fondos probablemente tengan posiciones de más largo plazo y por eso están... ¿Comunicación? ¿Me escuchas bien, no? ¿Hola? ¿Hola? Sí, Fer, estás en línea, ¿eh? Yo estaba hablando y no sé si me escuchaban. Sí, Fer. Hola. Sí, Fer, estás en línea. Ah. Bueno, sí. No, no me está escuchando Fernando, me están escuchando los oyentes, pero no Fernando, ¿no? No, bueno, en realidad también los oyentes me están escuchando a mí, así que si querés vamos a continuarla nosotros y cuando él esté, nada, lo retomamos. Bueno, Juan, entonces estabas haciendo el análisis del rol de BlackRock en esto de la negociación. Claro, y como te decía, acá el error es pensar que BlackRock tiene interés en la sustentabilidad de la deuda que se acuerde, porque la gente, o digamos los analistas económicos, dicen que tiene intereses a largo plazo. Eso para mí no tiene nada que ver con la realidad, porque acordémonos que BlackRock fue uno de los grandes ganadores de los, no diría amigos, porque esta gente en general no tiene amigos, de Caputo, le dio fondos a Caputo cuando nadie más le daba, obviamente en condiciones que seguramente algún día descubriremos, porque la forma en que se emitió los bonos que le dio directamente BlackRock con una licitación de solo media hora, nunca se hicieron públicos. Así que pensar en BlackRock como alguien con intereses de largo plazo en la Argentina es un error fatal. Y Juan, no me extrañaría que ya volvió Fer Alonso, así que los dejo que continúen. No, Juan, Pero estaba con lo de BlackRock, todavía no entré con lo otro. Ah, dale. Bueno, entonces, esa digamos es la posición respecto del policía bueno, el policía malo con BlackRock y con la idea que tienen algunos equivocada de que apuesta a largo plazo en la Argentina, ¿no? Respecto del tema de la moratoria, que además para mí está entrelazado con el tema de las ATP, lo que a mí me parece
bastante entre irresponsable y una mala señal de parte del gobierno es que, teniendo recursos absolutamente limitados, como tiene el gobierno nacional, con una demanda además de recursos urgente para de alguna manera sostener a la población y que no se caiga debajo de los índices de pobreza y de indigencia en muchos casos, y para sostener al entramado productivo que tiene que ver con las pymes, que el gobierno nuevamente le vuelva a dar ayuda a empresas que en realidad tienen capacidad de pagar sus sueldos, como fue con el programa ATP, o a empresas que tienen capacidad de pagar sus impuestos, porque, por ejemplo, han acumulado dólares en el exterior. Sin embargo, tanto en el ATP, en el programa ATP de pago de sueldo del gobierno, como en la moratoria, no se dice que una condición para entrar en esos beneficios sea que no hayan acumulado dólares en el exterior. Recordemos además que los dólares que se acumularon en la época del macrismo están en blanco, por decirlo de algún modo, es decir, que había total libertad de moverlos hacia el exterior. De hecho, el Banco Central hizo un informe donde se muestra que se fugaron 86.000 millones de dólares, y Horacio Berbisky, en el Cohete a la Luna, mostró la lista de esos empresarios, entre los cuales estaba uno que hace poquito el presidente aplaudió en una inauguración. Que el gobierno no le pida a los que tienen dólares acumulados en el exterior que los use para pagar impuestos o sueldos, y que les dé ayuda de la misma manera que le da a las pymes que no tienen un mango en el exterior, me parece un error estratégico por una cuestión de que los recursos son limitados, ¿no? A ver, Juan, pero déjame preguntarte, pero finalmente, a mí me llama mucho la atención. Vos venís teniendo una postura mucho más crítica del gobierno nacional. El gobierno parece estar decidido. ¿Vos crees que BlackRock finalmente, ahora finalmente parece decidido a plantarse y a decir $53 cada 100 y no pongo $1 más? Digo, ¿esto va a convencer a BlackRock a la larga, o finalmente vamos a tener un eterno BlackRock tratando de hacer juicio en los tribunales de Estados Unidos y esto no lo va a convencer y se va a arreglar la negociación con el resto? Es que justamente el problema lo acabas de traer vos, que es el tema de los juicios. El problema que hay es que las condiciones que han puesto para los nuevos bonos, que serían los que se canjeen por los viejos bonos en esta renegociación, es que hay algunas cláusulas que BlackRock dice que la Argentina parece que se estuviera preparando para hacer un nuevo default, pero en condiciones mucho más ventajosas desde el punto de vista de los juicios. Es la parte legal la que está más en discusión ahora que llegaron a un número que parece cerrarles bastante, que es mucho más alto que 53, como ya alguna vez te anticipé. Ese 53 surge de la tasa de descuento que uno le aplica, pero dejémoslo a un costado de eso. Acá parece que ahora la discusión son las cláusulas legales que hay detrás de los nuevos bonos. Entonces, para que BlackRock ceda, no vamos a ver un anuncio de que en vez de 53 es 55 o 56. Hay cláusulas legales que obviamente no pueden explicitar los de BlackRock, en parte porque debe ser complicado de entender y en parte porque no quieren dejarles saber a la población que lo que están tratando es de que la próxima vez que haya un problema con el pago, ellos siempre tengan la ventaja de elegir el tribunal que más les gusta, con jueces que son adictos a ellos o están arreglados y demás. Entonces lo que está claro es que esa puja no es inocente respecto de la sustentabilidad que hablábamos de la deuda, ¿no? Claro. Juan, pero entonces, a ver, la propuesta del gobierno con BlackRock o sin BlackRock, con más juicio o menos juicio, ¿es cumplible en los plazos que se propone? Mira, hay un montón de economistas que dicen que es cumplible porque en realidad en los primeros años tenemos pocos pagos, bastante bajos, digamos, y que después para el momento en el cual empezamos a pagar más fuerte, unos 7.000, 8.000, 10.000 millones de dólares anuales, se supone que la Argentina ya va a estar en condiciones de hacerlo. Yo, la verdad, viendo la realidad económica actual y la absoluta impredictibilidad de cómo va a seguir esto para adelante, no en la Argentina, sino en el mundo, me cuesta mucho pensar en que en estas condiciones actuales, en las cuales se podría sacar mucho más en una negociación con unos acreedores que no saben qué va a pasar con la forma en que el mundo arregle los default y las deudas soberanas, yo creo que sigue siendo extremadamente generosa y probablemente insustentable. Obviamente nadie tiene la bola de cristal, pero pongámoslo de otra manera, para que sea sustentable la deuda,
a la Argentina de acá en adelante le tiene que ir entre bien y muy bien, sistemáticamente. Y si uno mira el pasado, dice, bueno, eso pasó en algunos momentos, pero no duró mucho tiempo. Pero en la coyuntura actual del mundo, pensar eso es tener un optimismo bastante importante. Yo soy un tipo optimista, pero también soy realista y digo, el mundo está complicado y todavía ni siquiera se erradicó el virus, pero el virus fue solo un detonante de algo que está absolutamente complicado, como es la articulación entre las finanzas y la producción internacional, mundial, la forma de hacer las cosas globalizadamente y demás. Entonces digo, me parece que o peca de optimista o dice, mira, saquémonos este problema de encima, sí. Ahora arreglemos con el FMI y después veamos si el FMI nos puede empezar a tirar algunos mangos y empezamos a acomodarnos. Después vemos dentro de 2 o 3 años qué cuernos pasa. Me da la sensación de que están haciendo eso, ¿no? Y vos metiste el tema de FMI y te hago la última pregunta con esto. Porque después de arreglar, ponele, como sea, que se termine arreglando con los acreedores privados y teniendo este arreglo como antecedente, ¿cómo ves al FMI de Cristalina Georgieva después de tanto apoyo político, reunión con el Papa, expresiones de elogio a la negociación y de apoyo y reuniones con Guzmán? ¿Cómo ves la otra negociación? Claro, ahí está el quid de la cuestión. Esta otra negociación obviamente no va a ser una condonación de deuda, como diría el Papa, ¿no? No nos va a decir el FMI, bueno, muchachos, los 45.000 millones que me deben, dejen, no es necesario que lo paguen, no va a ocurrir. Y el acuerdo que hay actualmente vigente, que firmó Macri con su aporte de campaña de 45.000 millones, es un acuerdo que se paga en muy poco tiempo. Entonces, hacemos una renegociación con el FMI, que no tengo duda que va a tener la mejor buena voluntad, porque tiene que cobrar, porque si no el FMI quiebra, porque 6 de cada 10 dólares que alguien le debe al FMI, se los debe la Argentina. Entonces nos van a dar un tiempo, un periodo de gracia seguramente, nos van a postergar los pagos y van a distribuirlos en el tiempo, pero eso se suma al acuerdo de lo que acabamos de hablar. Entonces una cosa es que vos digas, el acuerdo con los acreedores privados es sustentable, y otra cosa es que digas, el acuerdo con los acreedores privados más lo que tenemos que pagarle al FMI es sustentable, más lo que tenés que pagar a la deuda interna, digamos que también se le va a dar, ya lo avisaron, condiciones similares a las que le están dando a los acreedores externos, que de hecho los acreedores externos se quejaron, como diciendo nosotros queremos tener prioridad. El FMI necesita que la Argentina cierre con los acreedores externos en dólares, porque en realidad cuando hacen las cuentitas macroeconómicas de la Argentina, tiene que dar que podamos pagar las dos cosas, ¿no? Por eso el FMI presionaba a los privados para que bajen sus expectativas, para que hagan quita y todo, y yo me imagino que los privados dirían, sí, seguro, porque vos querés cobrar. Así que vamos a ver qué pasa. Yo no tengo duda que se va a renegociar, aparte el FMI tiene una cuestión económica, pero también tiene una cuestión mucho más importante desde el punto de vista político, y además necesita más todavía, incluso que los acreedores privados, que el mundo financiero no tenga un efecto dominó con la Argentina desanteando. Entonces, si la Argentina cierra con los acreedores privados y cierra algo razonable con el FMI, el mundo tiene que ver que aún un país que está en complicadas situaciones económicas cierra sin desfrontear. Esa es la decisión que tengo. Así que una vez que se cierre con los privados, no tengo duda que con el FMI se va a cerrar. Ok. Y la última está así, y en el marco de tanto pago, ¿cómo va a ser el gobierno, si no es emitiendo, porque parece lejano, hablar de que la emisión genera inflación y todo esto ahora, pero en cualquier momento vuelve esa postura desde el sector de la economía ortodoxa? Digo, ¿cómo va a ser? Quiero preguntarte si ves bien este plan de desarrollo, incentivo al consumo, obra pública, dinero, emisión de dinero en pos de esto, y hasta dónde se puede sostener. Mira, lo que veo es que una escala que no mueve el amperímetro y algunas expresiones de buena voluntad que no necesariamente son fácilmente o son posibles llevar a cabo. Cuando hablas de crédito, con este mismo sistema de crédito del sistema financiero y la ley de entidades financieras de 1977 hecha por Martínez de Oz, yo no me imagino que consigan grandes cosas. No las consiguieron en marzo, antes de la pandemia, cuando pidieron los préstamos al 24% a las pymes, y no la han conseguido sistemáticamente. El sistema financiero argentino va absolutamente en contramano
de lo que es el desarrollo del sistema productivo. Lo mismo que en el mundo, digamos, ¿no? El sistema financiero corre por otro canal, a veces incluso antagónico. Entonces digo, yo lo veo como una expresión más de voluntad, de buena voluntad, de intenciones, que algo factible. Si a eso le sumas que algunos de los anuncios de obras son, por ejemplo, el que anunció junto con un montón de intendentes por Zoom el presidente, son 30 millones de dólares, cuando lo traducís, 3.000 millones de pesos, 30 millones de dólares, no mueve absolutamente el amperímetro. Acá para mover el amperímetro hay que hacer reformas de fondo muy importantes, no solamente en la ley de entidades financieras, sino también en la ley de inversiones extranjeras, que también tiene origen en la dictadura. Ahora, de eso probablemente depende la forma en que el gobierno maneje la coalición política que tiene en el Congreso y obviamente de las elecciones del año que viene, pero para eso falta mucho y en el interín hay que tener un plan económico fuerte. Yo lo veo bastante flojo, digamos, desde el punto de vista de la potencia, de la magnitud, ¿no? Juan, te agradezco mucho, gracias por la reflexión y nos ayudas a pensar desde el otro lado, que es una postura con apoyo crítico, si se quiere, a un desarrollo productivo en la República Argentina y no financiero de tu parte. Te mando un abrazo enorme. Gracias, te mando un abrazo y complemento del artículo que vos mencionabas, está el